Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. ¿Alguno de ustedes quiere cantar algún solo? Yo. Muy bien, vamos a ver cómo cantas. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. A ver, tú, chaparrito. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, jueves 2 de julio del 2020, segundo día de este mes, dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, también dedicado a la Virgen del Carmen, 16 de julio cuando celebramos esta fiesta importante, y el 9 de julio celebraremos también la fiesta de nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario de Chinquinquirá, patrona y reina de Colombia. Así que a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Por aquí saludo a doña Silvia Murillo, que el Señor te bendiga en este día. También saludo a Edilma Duque Giraldo. Buenos días, hermana, que el Señor también te bendiga en este día. Bienvenido. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Dios mientras que se van conectando, la gente va llegando a la sintonía del programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oración antes de leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén.
Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Darnos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Bendito Dios, bendito y alabado sea nuestro Padre del cielo, nuestro Dios, nuestro Creador, por este día de vida que nos regalas. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Papito Dios, por un día más de vida y de salud que nos regala a mí y a todos mis hermanos y hermanas que me ven a esta hora de la mañana y los que me verán en el transcurso del tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos concede a todos y cada uno de nosotros en este nuevo comienzo de un día más de vida que nos regalas. Gracias, Papito Dios, porque hoy no amanecimos en una clínica o en un hospital o en una cama postrados por una enfermedad o a punto de morir. Gracias, Papito Dios, porque hoy nos da la vida, cuando muchos no tuvieron la misma oportunidad de amanecer vivos, porque muchos anoche en una parte del mundo murieron, y porque muchos en el día también fallecieron. Señor, te damos gracias por este día, por la vida que nos concede a todos y cada uno de nosotros. Gracias por ese don maravilloso que sale de sus manos, Señor, para cada uno de nosotros todos los días. En tus manos, Padre del cielo y Señor del universo, te entrego y te encomiendo a todos y cada uno de estos hijos e hijas que ven este programa a esta hora de la mañana, Señor. Bendícelos y derrama sobre ellos muchas bendiciones de paz, prosperidad. Inúndalos con la luz y el poder del Espíritu Santo, Señor. Mira, Señor, con compasión a tu pueblo santo. Míranos con compasión, que somos muy pecadores, Señor. Necesitamos de tu misericordia y de tu perdón. Señor Jesús, gracias porque tú estás presente en el misterio de la Eucaristía. Gracias por tu presencia en este sagrario, amado Jesús, y en todos los sagrarios del mundo entero, donde tú estás presente, en las custodias, donde está expuesto, en las capillas de oración perpetua, Señor, en el mundo. Por ello te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en todas las hostias consagradas entre el cielo y la tierra, donde estás tú, amado Jesús, presente, vivo y real. Señor, séllanos con tu sangre. Te pido, Señor, que en ese momento derrame el poder de su sangre sobre este lugar, sobre el piso, el techo, las paredes, sobre todos los objetos que hay aquí, sobre estos equipos, sobre este medio de comunicación como es el Facebook, y sobre todos los que ven el programa, Señor. Derrama tu sangre y séllanos con ella para ser protegidos de las tentaciones y asechanzas del maligno, amado Jesús. Por eso, Señor, en esta mañana, confiados en tu palabra que tú nos has dicho, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Creemos a tu palabra, creemos a tu promesa, que tú estás aquí en medio de nosotros, estás por medio de esta red social, Señor. No soy yo quien voy a hablar, es tú, Señor, que vas a hablar por medio de mis labios a tu pueblo santo, amado Jesús, en esta mañana, con el poder del Espíritu Santo. Que estas palabras, que son tus palabras, Señor, lleguen al corazón, a la vida de cada uno de los que la escuchan y cambie, nos ayude a cambiar nuestra vida,
nuestra vida como cristianos, nuestra vida como seres humanos, nuestra vida como hijos de Dios. Amado Jesús, bendito seas por siempre y bendita tu santa palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, saludo también por aquí a Edil Madú, que ya la había saludado, a Estela Medina, buenos días, que el Señor hoy también te bendiga y muchos éxitos en su vida. También saludo a Conchi de A. Gracias a usted también por sintonizar el programa. Gracias por permitirme llegar a sus hogares y a sus vidas, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, ya nos hemos colocado en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos ahora a escuchar lo que Él nos dice en su santa palabra. Hoy, como les decía, 2 de julio, jueves 2 de julio, jueves vocacional, jueves sacerdotal y jueves eucarístico. No se les olvide la hora santa a las 6:30 de la tarde, hora santa ante Jesús, Eucaristía, donde también voy a realizar el rosario a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos 4 jueves de este mes de julio vamos a estar en la hora santa compartiendo el Santo Rosario de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Julio, mes de la sangre de Cristo, amados hermanos. La primera lectura está tomada del profeta Amós, en el capítulo 7, versículos del 10 al 17. En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amós. Morirá a espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al desierto. Dijo Amasías a Amós, vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós, no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor tu Dios. Escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor, tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al desierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 18 con la siguiente antífona. Los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegra el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad del Señor es pura y enteramente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Hermanos y hermanas, les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron a un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios. Queda a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, por ahí saludo a mi hermana que también se conecta desde la ciudad de Bogotá. Que el Señor la bendiga. Saludos a la gatica, que las quiero mucho, y un abrazo grande en el Señor también para ellas. Pues bien, hermanos y hermanas, vamos a escuchar lo que el Señor hoy nos quiere decir en su palabra. ¿Cuál es ese mensaje que hoy nos da el Señor en su santa palabra, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús? Pues bien, hermanos y hermanas, vamos a ver si se arregla por aquí esto. ¿Listo? Palabras que es de denuncia, centrándonos en la primera lectura, en la lectura del profeta Amós. Hermanos y hermanas, el texto de Amós es un relato histórico inserto en la parte del libro de este profeta que recoge las 5 visiones proféticas. Son visiones, hermanos, del juicio de Dios contra el pueblo de Israel en una época floreciente del reino del norte, hermanos. La corrupción y la opresión se habían generalizado y el profeta, hermanos, es enviado a llevar un mensaje que denuncia esa situación y profetiza la destrucción. Y por ello, hermanos, es acusado por el sacerdote Amasías al rey de Jeroboam.
Todo aquel que es profeta y que habla la verdad a la luz de la palabra, lo que es de Dios, incomoda donde sea. Siempre es un estorbo para los que están practicando la injusticia, para los maestros de la injusticia. En este tiempo vemos, por ejemplo, pongo como ejemplo los obispos de Nicaragua, Monseñor Rolando, Monseñor Silvio, hombres de Dios, profetas de este siglo, que han denunciado profundamente, con veracidad y con tenacidad, las injusticias que ese gobierno opresor comete contra el pueblo de Nicaragua. Son perseguidos, son calumniados, son incluso hasta golpeados por toda la turba que pertenece a la corrupción de ese gobierno. Entonces, mis queridos hermanos, el profeta Amós es perseguido, incluso es calumniado o es acusado por el sacerdote Amasías frente al rey Jeroboam, porque viene a denunciar las cochinadas que ellos hacían. Las sociedades humanas están regidas por una serie de instituciones. Las instituciones organizan, establecen normas, se rigen por unos valores y por unos fines, mis queridos hermanos, que es el bien común. Hermanos, Dios no es ajeno a ellas, como no es ajeno al ser humano ni a lo creado. Amós es llamado por Dios para una misión específica, hermanos. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es el mandato que el Señor le da a Amós cuando es llamado para esta misión. Pero quienes se consideran propietarios de la voluntad divina no aceptan su mensaje, hermanos. Tampoco hoy nosotros, individual y socialmente, estamos dispuestos a dejarnos cuestionar. Pero la dimensión social de la fe no se puede silenciar, hermanos. La palabra de Dios es muy clara, pero a la vez también es muy directa, hermanos. La voluntad de Dios es el bien de sus hijos, a todos sus hijos sin exclusión ninguna. Aquello que atenta contra el bien común, privilegia intereses particulares, provoca injusticia y protege lo más débiles, mis queridos hermanos, protege lo más común que hacen los que tienen el poder para poder explotar, para poder al más débil, mis queridos hermanos. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre, hermanos, implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás del nuevo paso por la tierra. Hermanos, esto es lo que el profeta Amós hace allí en el pueblo de Israel. Va en nombre de Dios, porque ha sido elegido por Dios para ser un profeta, a decirle a los príncipes del pueblo que estaban haciendo mal. Y como le descara las cosas que están haciendo mal, entonces incomoda el profeta, que hasta el mismo sacerdote Amasías lo acusa ante el rey para poder tener la manera de sacarlo del camino de ellos, mis queridos hermanos y hermanas. Así es la vida de un profeta, hermanos. A veces es calumniado, perseguido injustamente, injustamente no, porque habla la verdad, hermanos. Ahora pasemos al evangelio que hemos escuchado, palabra que es liberación. Mis hermanos y hermanas, después del sermón de la montaña, el evangelio de Mateo relata 10 milagros de Jesús, intercalando algún relato vocacional también. Hoy, hermanos, hoy recoge la liturgia el relato de la curación del hombre con parálisis
y quisiera destacar algunos aspectos importantes de este milagro que el Señor hace en el Evangelio que nos relata hoy la liturgia de la iglesia. Primero, hermanos, transcurre en su ciudad. Este milagro transcurre en su ciudad. El contraste es grande. Quien le dice a aquel hombre paralítico que es liberado de sus pecados y de sus parálisis es uno de ellos. Segundo, al paralítico lo llevan personas con una gran fe, hermanos, que esa fe es admirada por Jesús. El sentido comunitario de este gesto es fuerte y abre el camino a la liberación y a la curación de este hombre, mis queridos hermanos. Tercero, el lenguaje es cercano y positivo. Ánimo, hijo, le dice el Señor. Ánimo, hijo, le dice el Señor. Tus pecados te son perdonados. Y entonces choca de lleno con el discurso de los escribas, de los maestros de la ley, que cargan al enfermo con el peso de la culpa y le excluyen como pecador. Todas estas palabras de Jesús a este paralítico chocan, vienen a no gustar frente a los escribas, a los maestros de la ley, y por eso le dicen: este hombre es blasfemo, porque le dice al paralítico que tus pecados te son perdonados. Cuarto, hermanos, Jesús percibe los malos pensamientos del corazón de quienes le critican, hermanos. Si la misericordia no mueve y conmueve ante el otro, el corazón se vuelve insensible y duro a la vez, y pervierte la mente, las creencias, las relaciones y las leyes, hermanos. El corazón, hermanos, debe conmoverse hacia la misericordia para que no se vuelva insensible ante las necesidades, ante las adversidades de los más débiles, mis queridos hermanos, frente a las creencias, frente a las relaciones y frente a las leyes también, hermanos. Quinto, hermanos, y muestra que es realmente, y muestra el Señor que es realmente perdonar los pecados. La compasión que libera y sana se acerca a la persona y acoge toda la complejidad y el sufrimiento de su situación. Pone en marcha, hermanos, procesos, las capacidades de cada uno, acompaña desde la comunidad y le integra socialmente, trata con dignidad y con respeto, y además ayuda a superar las limitaciones y le anima a tomar la propia vida en sus manos y además a proyectar, a realizarse, a sentirse útil y capaz de sí mismo. Eso hace Jesús con este paralítico. Al Jesús realizar un milagro de sanación, de liberación de un enfermo, estas eran las cosas que el Señor ponía en marcha procesos en la persona de capacidad para acompañarle, para integrarle en la sociedad, para superar las limitaciones, para animarle a tomar, mis queridos hermanos, la propia vida en sus manos y a proyectarse, a realizarse, a sentirse útil y capaz en la sociedad. Le dice el Señor al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete en casa. Y vete a tu casa, hermanos. Sexto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios. El gran tema en el Evangelio de Mateo es el reino de Dios. Jesús no solo proclama en sus discursos este reino de los cielos, sino que con sus gestos hace realidad ese reino en el momento presente. Es el amor de Dios exquisito, radical y profundo. Realmente es el reino de Dios una buena noticia, mis queridos hermanos.
Y en aquella ciudad y en cada camino, pueblo o ciudad de hoy, sigue resonando la pregunta de Jesús: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Condenar, culpabilizar, dar por perdido, desentenderse, excluir, ignorar? Pues para que veáis que la buena noticia es el amor, el que libera, la que sana, la que protege, la que cuida, la que capacita, la que reconoce y la que incluye a la vez. Hermanos, Dios da su poder a los hombres y a las mujeres. Claro que sí, el poder del amor lo da el Señor. Entonces, hermanos, debemos vivir en una sociedad donde no se deba condenar, excluir a nadie, donde no se deba ignorar a nadie, porque la buena noticia es el amor que libera, que sana. La buena noticia que es el amor de Jesús, que protege, que cuida, que capacita, reconoce e incluye dentro de la sociedad al que ha sido excluido por la misma sociedad. Hermanos y hermanas, hoy nosotros, como hombres y como mujeres, Dios nos da el poder del amor que viene de Dios, mis queridos hermanos. Hoy entonces encontramos una de las muchas manifestaciones evangélicas de la bondad misericordiosa del Señor. Todas ellas son muestran aspectos ricos de detalles, llenos de detalles. La compasión de Jesús misericordiosamente ejercida va desde la resurrección de un muerto a la curación de la lepra, hasta perdonar a una mujer pecadora públicamente, pasando por muchas otras curaciones de enfermedades y aceptación de pecadores arrepentidos. Eso es el reino de Dios, esa es la buena noticia, ese es Jesús, hermanos. Jesús está dispuesto a acogernos a nosotros que somos pecadores, siempre y cuando tengamos la capacidad de decirle: Señor, perdóname que soy un miserable y vil pecador. Siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestra fragilidad, Dios está dispuesto a hacer lo que hizo con el paralítico, a decirte: hermano, ¿cuál es tu parálisis que te tiene tendido? ¿Cuál es esa parálisis que no te deja avanzar en tu vida? ¿Cuál es esa parálisis que te tiene ahí atrincherado, que como que no supera, como que no progresa espiritualmente, personalmente, socialmente, familiarmente? Hermanos, mira cuál es esa parálisis que te tiene ahí paralizado en tu vida, y dile al Señor: libérame, sáname, y el Señor te liberará y te sanará, y además te perdonará los pecados, así como lo hizo con el paralítico del Evangelio de hoy. Aunque para el mundo esto sea ilógico, esto sea una locura, o esto sea de gente demente, no importa. Si te tratan de loco, si te tratan de loca, si te tratan de chiflado o de chiflada, que sea por Cristo y no por el mundo. Hermanos, ¿cuál es esa parálisis que tú tienes? ¿De qué está paralítico tú? ¿De qué está en esa camilla? ¿Por qué estás tendido en ese problema, en esa enfermedad, en ese dolor, en esa dificultad? ¿Por qué, hermano? Si tenemos un Dios que nos puede decir: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, vete a andar, y tus pecados te son perdonados. Confiemos en Él, hermanos. Pongamos nuestra esperanza en ese Señor que liberó a aquel paralítico en aquella época, y que también hoy a ti, hermano, te puede liberar, te puede sanar, te puede restaurar, te puede perdonar tus pecados y sanarte de la parálisis que tú estás pasando en este momento, hermanos y hermanas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, hermanos y hermanas, ahora pasemos a la segunda franja de nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios, que dice la Biblia:
Ahora, hermanos, vamos a mirar qué dice la Biblia de los peligros de la fama en el cristiano, en el cristianismo. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo del 1 al 4. Hermanos, saludo a Gloria Luz Martínez Delgado, a Carolina Restrepos, que el Señor también te bendiga, a Tata en Brasil también le bendiga el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre el peligro de la fama en el cristianismo o en una persona cristiana? Tomando este texto bíblico nos dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de su padre Amasías, que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Segunda de Crónicas 26, 1, 4. En la actualidad, hermanos y hermanas, hay una terrible carrera por querer ser famosos, o por querer ser famoso o famosa. Cuando la fama comienza a llegar a la vida de las personas, estos se enaltecen, se olvidan de dónde salieron y algunas veces se olvidan de sus procedencias y hasta se avergüenzan de sus padres o de su familia. Yo conozco incluso seminaristas que les daba vergüenza después que estaban en el seminario quién era su papá y quién era su mamá. Hermanos, muchas veces presentaban a otras personas que no eran realmente los padres de familia porque se avergonzaban, porque su papá y su mamá eran unos campesinos, allá trabajadores, humildes, oliendo a tierra, y se avergonzaban de ellos. Mis hermanos, y también muchos cristianos tienen esa tendencia. El rey Salomón era un hombre sabio y rico, como ninguno en su época. Cuando estaba sentado en su trono, nadie podía interrumpir si no era llamado por él. Cuando llamaba a alguien, esa persona tenía que llegar reverente, no podía verle a la cara, al irse debía hacerlo de la misma forma. Un día su madre Betsabé irrumpió sin ser llamada y sin porte de reverencia. Al verla, el rey Salomón bajo su trono y bajó de su trono y salió a recibirla con reverencia, ya que ella no era cualquier persona sino su mamá. Si esto lo hizo el rey Salomón, que era un hombre sabio, el más sabio en aquella época, ahora, porque muchos de nosotros nos da muchas veces vergüenza de decir quién son nuestros padres, o se nos olvidamos de nuestra procedencia porque nos volvemos famosos, hermanos. Muchas personas que se dejan envolver por la fama ya ni siquiera quieren recibir a sus padres o a su propia madre, porque se avergüenzan, hermanos. Dios ha bendecido a algunos luego de que no han tenido bienes materiales, los ha prosperado, les ha provisto de cosas, de casas, de carros, de profesiones, de títulos, de cuentas bancarias, de buena ropa de marca, de buen decir, de buenas bendiciones. Y empiezan entonces a cambiar. Ya no son los mismos de antes. Ya no hablan como antes, ahora son orgullosos, altivos, tratan de menos a aquellos que no han alcanzado sus mismos logros que Dios por su misericordia les ha dado, e incluso consideran ignorantes a aquellos que no piensan como ellos. Se cumplen, mis queridos hermanos, se cumplen ellos lo que enseña la palabra de Dios. Antes del quebramiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, nos dice Proverbios 16, 18. Debe buscar a Dios
con un corazón humillado, con un corazón contrito, con humildad, hermanos. El que busca a Dios nos brinda dirección divina. El que busca a Dios nos brinda dirección divina, nos da inspiración y unción, hermanos. El que guía un carro no suelta el timón, porque el carro busca salirse de la carretera y por lo tanto necesita un chofer que lo dirija a su destino. Las corrientes de aires quieren desviar los aviones, la corriente de los mares quieren desviar los barcos. El diablo quiere sacar al creyente de su ruta y de su santidad, hermanos, haciéndolo prepotente, orgulloso en su fama, en su riqueza, en su tener y en su poder. Por eso hay que buscar al Señor, ya que Él nos va dando el mejor rumbo a seguir para nuestra vida, hermanos y hermanas. El único que conoce el camino al cielo es el Espíritu Santo. Por ello Dios lo dejó aquí en la tierra para que nos guiara hacia la justicia y la verdad, para que lo que no conocemos lo conozcamos por Él, hermanos. Entonces nos dice Hechos 12:13 sobre esta función del Espíritu Santo. Hermanos, el libro de Isaías nos dice que este es un camino de santidad para que ni el más torpe se aparte. Isaías 35:8. No es camino de mucho saber, sino de mucho obedecer, hermanos. Todo el que busca a Dios de todo corazón prospera espiritualmente, moralmente y materialmente. Debemos estar muy claros con Dios en que no merecíamos su sacrificio. Lo que sí teníamos muy merecido era la condenación por nuestro pecado, puesto que Dios no estaba, hermanos y hermanas, obligado a salvarnos, ya que Él no nos hizo pecadores, sino que el mismo hombre se hizo pecador. Su inmenso amor por la humanidad lo llevó a redimirnos, a salvarnos, a entregar a su Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. Juan 3:16 nos da una exclamación del amor inefable de Dios diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice la palabra de Dios, hermanos. Jesús justificó, hermanos, al publicano que estaba orando en el templo, porque estaba postrado de rodillas, clamando a Dios con humildad y con una invocación de misericordia. Dios le responde, mis queridos hermanos, y Dios es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Lucas 18:13. Todo lo que tenemos y lo que podemos disfrutar, lo tenemos por la gracia de Dios y por su inmenso amor, tal como dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8, hermanos. Entonces, ¿por qué engrandecemos el corazón? Hermanos, ¿por qué engrandecemos el corazón? En cambio, Cristo nos dio un verdadero ejemplo de lo que es vivir en integridad, ya que su fama se extendía por todos los lados. Por Él, pero mis queridos hermanos, Él se conserva humilde, enseñándonos que se podía ser famoso y guardarse para Dios en integridad y en humildad. Tomemos el ejemplo de Jesús, el hombre más famoso de la humanidad, que ha pasado por siglos y pasará por siglos y siglos, y sigue siendo el hombre más famoso, pero la humildad no lo pudo. La fama no lo pudo la humildad, porque se humilló, haciéndose humilde, rebajándose como un pecador cualquiera de nosotros,
para darnos ejemplo de que no debemos agrandarnos por la fama, de que no debemos superar a los demás cuando queremos o cuando tenemos fama, sino lo contrario. Debemos hacernos humildes, sencillos para agradar a Dios. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que esos dones y carismas, esa fama que tal vez tú tengas, viene de Dios. Dios le ha permitido esta oportunidad de fama en su vida y no es para poder humillar a los demás, mis queridos hermanos, sino para buscar verdaderamente el camino de Dios, hacer siempre la voluntad de Dios, agradando al Señor en todo, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, ahí está esta enseñanza que el Señor nos quiere dar a todos nosotros en este día. El peligro de la fama en los cristianos cuando nos olvidamos de Dios, porque nos hemos crecido, nos hemos enaltecido en la fama que el mundo nos ha dado y que nos concede. Para el mundo, pues, eso agrada, eso es maravilloso, pero mis queridos hermanos, para Dios no, para Dios desagrada. Vamos con la historia del día de hoy, hermanos. La historia de hoy está titulada Dos monjes zen cruzando el río. Dos monjes cruzando el río. Quitémosle ese zen. Dos monjes cruzando el río. Hermanos y hermanas, había una vez dos monjes que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, vieron a una mujer que lloraba en cuclillas cerca de la orilla del río. Era joven, hermosa y muy atractiva. ¿Qué te sucede?, le preguntó el más anciano. Mi madre se muere, está sola en la casa al otro lado del río y yo no puedo cruzarlo. Lo intenté, siguió la joven, pero la corriente me arrastra y no puedo y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no volvería a ver a mi madre viva, pero ahora que habéis aparecido vosotros, alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos, se lamentó el más joven, pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Lo tenemos prohibido, lo siento. Yo también lo siento, dijo la mujer y siguió llorando. El monje más viejo se arrodilló, bajó la cabeza y le dijo, súbete. La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atillo de ropa y subió al hombro del monje, al cuello del monje. Con bastante dificultad el monje cruzó el río, seguido por el monje más joven. Al llegar a la otra orilla, la mujer descendió y se acercó al anciano monje con intención de besar su mano. Está bien, dijo el viejo retirando su mano. Sigue tu camino. La mujer se inclinó con gratitud y humildad, recogió sus ropas y corrió por el camino hacia el pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha hacia el monasterio. Aún les quedaba 10 horas de camino. Poco antes de llegar, el monje joven le dijo al monje anciano: Maestro, vos sabías mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre vuestros hombros a aquella mujer a través de todo el ancho del río. El monje anciano le dice al joven: yo solamente la llevé a través del río, es cierto, pero
¿Qué te pasa a ti que todavía cargas a la mujer sobre tus hombros? Moraleja, enseñanza para la vida. Como el monje joven, muchas veces caemos en la trampa de juzgar a los demás. Después nos quedamos atorados en el pasado y nos cuesta dejar ir lo que nos molesta, o lo llevamos cargado por la vida, dándole importancia ya que no tiene en el presente. Habemos personas que gastamos nuestra energía en quejarnos de lo que fue, en lugar de ver las situaciones desde una perspectiva nueva. Es necesario liberarnos de esa carga para caminar feliz por el resto de la vida. El monje más anciano solamente cargó a la mujer y la pasó al otro lado del río, pero el más joven todavía cargaba con ella sobre sus hombros y sobre el corazón. Hermanos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, démosle gracias al Señor por este programa, por ese momento de compartir su santa palabra que nos ha regalado nuestro Padre Celestial en esta mañana, en este día, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a orar para despedirnos del programa, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, agradecerle a todos, absolutamente a todos los que siguieron esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Vamos a recibir la bendición, mis hermanos y hermanas, para poder despedirnos del programa. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, te pido, amado Dios, que manifieste tu poder, derramando su bendición poderosa sobre todos tus hijos que siguen este programa a esta hora de la mañana y por los quienes lo verán en el transcurso del tiempo. Que esa bendición venga de lo más alto del cielo y descienda sobre ellos como lluvia temprana que empapa el césped. Que el rocío del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos, bendiciendo, santificando y glorificando su vida. Atendiendo, Señor, sus necesidades espirituales, materiales y familiares. Y que esta bendición trascienda murallas, fronteras y llegue a donde están ellos, a cada uno de sus lugares, a cada una de sus casas, a cada una de sus naciones. Amado Dios, que tu misericordia sea derramada sobre ellos y tu poder les ayude a superar todas las dificultades y problemas, enfermedades, dolores, quebramiento de salud, lo que ellos padecen, amado Señor, o alguno de sus familiares. Y que esta bendición venida del cielo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a despedirnos con esta canción. Hay poder en la sangre de Jesús, porque ya les dije, estamos en el mes de julio, mes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la hora santa haré el rosario de la sangre de Cristo, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María.
Feliz resto de mañana para ustedes, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga y la Virgen les acompañe. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, hace sobre mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, hazte sobre mí tu poder. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo y protector, la preciosa sangre del Salvador. Solo en la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, hay perdón para los pecadores. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sumérgete en la sangre preciosa del Cordero y recibe la salvación de tu alma que solo Cristo puede darte. Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder, haz que obre en mí tu poder, haz que obre en mí tu poder. Saludo también para doña Teresa Calle, que el Señor le bendiga en este día. Feliz día para todos.